Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Bienvenidos a su programa de hoy. Esperemos que las reflexiones de este día puedan acompañarlos en todas sus actividades. Dijo David: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y ahora con ustedes el pastor Eberto García. Nuevamente es un gusto saludarles, amigos. Es un placer siempre llegar hasta sus hogares a través de este canal y compartir una palabra que deseamos con todo el corazón sea de bendición, motivación y bendición para todos ustedes. Así que comencemos nuestro mensaje devocional con esta oración. Inclinemos el rostro para orar. Querido Padre, nuevamente rogamos tu bendición, que al abrir tu palabra hoy encontremos esa palabra que necesitamos para continuar luchando, para continuar en nuestras labores, en nuestra familia, cualquier cosa que realicemos. Ayúdanos a confiar en tu bendita palabra. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. El texto para hoy está en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Juan está entusiasmado de compartir este testimonio. Es una verdad. No somos sobrinos, no somos nietos, no somos ahijados, no somos vecinos. Somos hijos de Dios. Desafortunadamente, muchos de nosotros no hemos tenido una experiencia tan agradable en el parentesco entre padres e hijos, y a veces trasladamos esa experiencia hacia Dios. Por ejemplo, en una ocasión una adolescente me decía: pastor, cuando usted dice que Dios es mi padre amante, a mí me cuesta trabajo, porque ella había tenido una infancia y una adolescencia difícil, una relación tan tensa con su padre, que llegó ella a preguntarse por qué su padre la odiaba tanto. Así que para ella la figura de Dios o la figura de padre para representar a Dios era algo que chocaba en su mente, no le permitía acercarse con confianza a Dios. Sin embargo, estimados, la Biblia utiliza esa figura porque en términos generales es la figura más estrecha que nosotros los seres humanos tenemos. Hay sus excepciones, por eso un día el profeta declaró: ¿se podrá olvidar la madre de lo que da a luz? El profeta mismo responde: pues puede ser que sí, pero con todo eso, dijo Dios, yo jamás me olvidaré de ti. Ahora, lo que yo acabo de leer en 1 de Juan 3:1 nos dice con mucha claridad, enfáticamente, somos llamados hijos de Dios. Y noten ustedes, esta no es una impresión que los seres humanos tenemos. Amigos, esta es una medida o es un ofrecimiento de Dios, porque el texto lo dice claramente. Miren cuán grande es el amor de Dios, para que seamos, dice, seamos llamados hijos de Dios. Y ante esta declaración, la mejor decisión que podemos tomar es, por lo tanto, vivir como hijos. Desafortunadamente, muchas personas no les ha sido fácil, como decía, por la experiencia que tuvieron. Pero tenemos que hacer a un lado esta experiencia. Miren, si fue mala esa experiencia, démosle vuelta a la página. Porque miren cómo aquí hay una persona en el libro de los Hechos, capítulo 3, que pedía una limosna sin imaginarse lo que la persona a la que le estaban pidiendo era capaz de darle. En Hechos capítulo 3, versículo 1 nos dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento,
a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. El cuadro es dramático. Un hombre que jamás ha tenido el privilegio de caminar, ni siquiera puede trasladarse por sí mismo, lo traen a la puerta del templo. ¿Por qué? Porque en la conciencia de quienes lo traen, y tal vez de él mismo, las personas que entran al templo se sensibilizan. Y tal vez cuando salen tan sensibilizados que pueden ayudar a cualquier persona. Él es puesto en la puerta del templo, pero noten lo que el texto acaba de decirnos. Era puesto para que pidiese limosna. Ustedes saben que una limosna es prácticamente el pedido mínimo de ayuda que uno puede hacerle a las personas. Una limosna, podría alguien decir, no se le niega a nadie porque nadie es tan pobre que no pueda dar una limosna. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Él está rogándole a Pedro y a Juan. Le ruega que le den una limosna porque es todo lo que puede hacer, limosna. Él necesita ese sustento para vivir. Pero ahora, versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Yo les aseguro que cuando el paralítico escucha lo que el apóstol le dice, míranos, él se emocionó. Hasta casi puedo ver el brillo de sus ojos entusiasmado porque cree que va a recibir una moneda de oro. Eso le va a ayudar quizá para sustentarse toda una semana. Pero la respuesta de Pedro después, las palabras del apóstol en el versículo 6, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Escuchen, cuando Pedro dice, no tengo plata ni oro, ahí veo que el brillo de los ojos del paralítico desaparece, porque si no me puedes dar plata y oro, ¿qué me puedes dar entonces? Lo que yo necesito es plata y oro. Pero las palabras que Pedro da en el nombre de Dios nos enseña, amigos, que nuestras expectativas siempre son menores a las expectativas que Dios tiene de nosotros o para nosotros. Quiere decir, lo que Dios tiene para nosotros siempre será más grande que lo que nosotros estamos esperando. Quiere decir, amigos, a veces frente a Dios nos comportamos como limosneros, cuando Él es nuestro Padre y está dispuesto a darnos más de lo que nosotros incluso a veces podemos sentir que merecemos. Porque después de todo, no nos lo da porque lo merecemos, nos lo da porque nos ama, porque somos sus hijos. Pedro, una vez que le dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El hombre se levantó. Vean ustedes, ese hombre nunca se imaginó que al pedir una limosna recibiría algo más que una limosna. El hombre incluso comenzó a brincar para asegurarse que realmente sus piernas habían sido restauradas. Ahora imagínenselo, llegar a su casa. Las personas que lo habían enviado o que lo habían dejado ahí para pedir, ahora lo ven caminando, corriendo, no lo podían creer. Esta experiencia nos demuestra cómo lo que Dios tiene para nosotros es más grande de lo que nosotros estamos pensando. Solo necesitamos creer en verdad que Dios es nuestro Padre. En Lucas, en el capítulo 15, amigos, ¿se acuerdan del hijo que se fue y gastó todo, y cuando regresó el padre hizo una fiesta? El hijo que se había quedado en casa se molestó y hasta le reclamó al padre. Le dice, tu hijo que se ha gastado el dinero con rameras, ahora viene y tú le matas el becerro más gordo, y a mí ni siquiera me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Cuando yo veo estas palabras de este reclamo del hombre, ¿por qué dice, tú a mí ni siquiera me has dado un cabrito? ¿Por qué no se lo dio? Porque el hijo no lo pidió. Es asombroso que este muchacho, aunque es hijo, no vivía como hijo, vivía como siervo, como esclavo. Y las palabras que el Padre pronuncia son palabras también para ti y para mí. Lucas 15:31. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Qué triste. Este muchacho no vivía como hijo, vivía como un siervo.
y la realidad que Dios, que su Padre le abre en ese momento, le dice: todas mis cosas son tuyas. Tú siempre estás conmigo, tienes derecho a mis cosas porque eres mi hijo. Amigos, veamos a nuestro Dios como nuestro verdadero Padre. Cerremos nuestros ojos. Querido Padre, gracias por tu regalo, por hacernos hijos. Ahora ayúdanos a vivir realmente como tus hijos. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Contigo al cielo quiero ir, Señor. Contigo al cielo quiero ir, Señor. Contigo al cielo quiero ir, Señor. Contigo al cielo quiero ir. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor, amor, porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Buenos días, queridos amigos y hermanos. Gracias por sintonizar su programa Buenos días, Señor Jesús. Bienvenidos a este momento de reflexión. Quisiera compartir con ustedes unos pensamientos acerca de nuestras elecciones. Muchas veces hacemos buenas elecciones, pero a veces también hacemos malas elecciones. Así sucedió con Juan. Este hombre llamado Juan heredó una gran cantidad de tierra, pero el testamento estipulaba que tenía que elegir entre una propiedad en Chile y una propiedad en Brasil. Escogió la propiedad en Brasil. Si hubiera escogido en Chile, habría recibido una propiedad en la que acababan de encontrar uranio, plata y oro, pero habían escogido Brasil. Cuando llegó a Brasil tenía que elegir entre recibir su herencia en una plantación de café o en una plantación de árboles de nuez. Escogió los árboles de nuez y enseguida cayó el mercado de las nueces y el precio del café aumentó $2 más el precio de la libra. Como no pudo pagar los impuestos que se debían en la propiedad, la perdió y pronto se quedó sin nada. Para poder regresar a los Estados Unidos, Juan empeñó su reloj Rolex y con el dinero tuvo que elegir entre viajar a Nueva York y viajar a Boston. Escogió viajar a Boston. Cuando llegó el avión que iba a Nueva York, vio que era un avión Concorde
nuevecito, con una alfombra roja. Después de varias horas de retraso, llegó el avión que iba a Boston. Era un avioncito de 2 motores de 1928 y llevaba a bordo muchos fumadores y bebés que lloraban. Cuando iban pasando sobre las montañas, el avión perdió un motor y pensando en sus experiencias pasadas, Juan temió por su vida. Pidió 2 paracaídas y saltó del avión. En el aire tuvo que elegir cuál cordón jalar. Eligió el de la izquierda, pero no se abrió el paracaídas. Jaló entonces el de la derecha y este se rompió. Entonces exclamó: San Francisco, ayúdame. Después de un momento escuchó una voz que preguntó: ¿San Francisco Javier o San Francisco de Asís? Este pobre nunca ganó porque todas las elecciones fueron incorrectas. A veces así nos sucede. Pareciera que siempre elegimos lo equivocado. En la vida nos vemos bombardeados por toda clase de elecciones. Todos los días, algunas elecciones son sencillas. ¿Qué ropa me pondré hoy para ir al trabajo? Otras son muy difíciles. Tengo que terminar con esta relación. Algunas elecciones no son trascendentales. ¿Compraremos hoy las herramientas o las compraremos mañana? Otras son elecciones de vida o muerte. ¿Qué permitiré la cirugía? Algunas elecciones son para el momento. ¿Asistiremos a la boda de María? Otras elecciones son para toda la vida. ¿Con quién me casaré? Siempre estamos decidiendo. ¿Cómo podemos saber si estamos haciendo correctamente las elecciones importantes? Lo primero que debemos hacer es preguntarle a Dios. ¿Cómo le preguntamos a Dios? Bueno, Él nos habla a través de su palabra, la Biblia. Hay muchas cosas que ya han sido respondidas en la Biblia. Los 10 mandamientos nos dicen muchas cosas que debemos hacer y otras que no debemos hacer. En este caso, lo que decidimos es obedecer o no obedecer. Esta fue la gran elección que tuvo que hacer Eva. Tenía que decidir entre creer a Dios y creer a la serpiente. Decidió creer a la serpiente. Satanás dijo: aunque Dios les haya dicho que morirán si comen este árbol, no van a morir. Lo que pasa es que Dios es egoísta y no quiere que ustedes lleguen a ser dioses como Él. Otra forma de saber si estamos decidiendo correctamente es pidiendo consejo, y a veces no sabemos mucho en cuanto a alguna decisión que tenemos que hacer. Pero hay otras personas que ya tuvieron una experiencia similar y ellas nos pueden ayudar a decidir. Los padres son buenos consejeros cuando los hijos tienen que hacer decisiones difíciles y son los que mejor los conocen y los que más tienen interés por sus hijos. Es bueno que los hijos consulten seguido con sus padres. Una decisión muy importante es la de qué estudiar. Muchos jóvenes deciden de no estudiar más allá de la high school y después se arrepienten por esa decisión. Es bueno que los padres animen a sus hijos a terminar una carrera universitaria. Así les irá mejor en la vida cuando ellos tengan que sostener a su propia familia. Pero si los hijos no tienen interés en una carrera larga, una preparación técnica también les ayudará. Pero la decisión de prepararse para poder tener un buen trabajo es muy importante y debe ser guiada por personas de mucha confianza, con interés en el joven o en la señorita. Muchos jóvenes toman la decisión de casarse demasiado jóvenes, después quisieran haber esperado hasta tener una mejor preparación. La decisión del matrimonio es una de las más importantes porque la idea es que dure toda la vida. Pero la decisión más importante de la vida es una que nos afecta mientras vivimos en esta tierra y aún nos afecta después de la muerte. La decisión más importante es la decisión de entregarnos a Jesús. Para muchos es una decisión fácil porque sus padres son cristianos y ellos han sido criados con una fuerte fe en Dios. Pero para otros no es una decisión fácil. Sin embargo, es la decisión más trascendental de todas. Tenemos 2 razones por las cuales Dios nos ha permitido la vida.
Nosotros elegimos. La primera razón es para que elijamos vivir con Jesús para siempre. Si lo acepto como mi Salvador personal y decido obedecer su voluntad, entonces tengo la vida eterna. Habrá valido la pena todo lo que dejé de hacer con tal de hacer la voluntad de Dios. La segunda razón por la cual Dios permite que esté vivo es para que cuente a todos del amor de Dios y que les inste a aceptar la salvación. Pero la decisión de hacer la voluntad de Dios es mía. Cuando decidimos seguir a Jesús, no siempre es fácil. También tiene sus riesgos. Algunos pueden rechazarnos por ser cristianos. Otros pueden tratarnos mal. Otros estarán felices de que lo somos mientras no les hablemos de nuestra religión. Decidir seguir a Jesús implica cambios en nuestra vida. A veces los cambios son drásticos, pero no debemos desanimarnos. Dice el canto, he decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque a veces encontremos problemas, no hemos de volver atrás. Cuando tengamos problemas, Dios nos ofrece su ayuda. Si escogemos a Jesús primero, las demás decisiones serán más fáciles porque tendremos su ayuda para elegir correctamente. Al final de la jornada de la vida, uno tiene tiempo de sentarse y reflexionar en todo lo que uno ha hecho, en lo que uno ha experimentado, en lo que uno ha aprendido con cada incidente de la vida. Se adquiere un poco más de sabiduría. Sería muy conveniente comenzar la vida con el conocimiento que hemos adquirido al transitarla, pero todos comenzamos sin experiencia. Mi consejo a los más jóvenes es: acérquense a sus padres, acérquense a los más viejos, acérquense a los que tienen más experiencia y pídanles consejo. No traten de aprenderlo todo en cabeza propia. Hagan uso del aprendizaje vicario. Aprendan de los demás lo que han tenido que aprender a los golpes y les irá mejor en la vida. Que tengan una buena jornada. Que Dios les bendiga y que les ayude a hacer buenas elecciones. Ahora sí estamos listos para enfrentar nuestros deberes. Pero antes, nuevamente aparecen en pantalla los capítulos del año bíblico. Si usted está tratando de terminar de leer la Biblia en un año, tome nota. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Que Dios les bendiga. Nuevamente les esperamos el día de mañana.